Tiene miedo a las cámaras ni a los escenarios. Él es Orlando Ríos. Bienvenido. Muchas gracias, Gerson, de verdad, por tomarme en cuenta en tu proyecto. Estoy muy contento de estar aquí y de poder compartirles algo acerca de las cosas que hemos ido haciendo a través del tiempo que nos conocemos, aventuras, proyectos musicales juntos, que hemos compartido escenarios. Nos la pasamos bien siempre, la verdad. Claro, y ese es el propósito de todo, ¿no? Que en esta vida todo lo que hagamos, que la pasemos bien, que tratemos, y lo platicábamos hace unos instantes, de que muchas veces el cansancio, el tiempo, las distancias nos hacen como que cansarnos un poquito y decir, bueno, me gusta el proyecto, me gusta lo que estoy haciendo, pero a la misma vez, pues esto es un poquito cansado. Pero cuando vas viendo los resultados y vas viendo y tú dices, wow, esto me gustaría para seguirlo haciendo, entonces eso te motiva para continuar. Entonces esa chispa, esa llama que tiene uno dentro, creo que a veces tiende como a decaer un poquito, pero luego vas y surges otra vez. Sí, claro, mire, es como que un antes y un después, ¿no? En un ensayo a veces uno está cansado, llega, pero ya está en el escenario y como que uno se activa el personaje, ¿no? Que uno trabaja, que uno ensaya. Y para lograr eso uno tiene que trabajar y estudiar mucho el personaje, conocer de dónde es, porque tiene una historia. Siempre el profesor Aníbal nos decía de dónde es, quién es, cómo es, qué carácter tiene, es alegre, feliz, triste, o sea, hay un estudio ahí. Y cuando uno sale al escenario, como que ese personaje sale y después de cámaras ya es como que se desactiva. Y es algo que yo siempre he admirado de tu persona, es de que siempre eras como que realmente te tomabas en serio el papel, el personaje, y ustedes cuando presentábamos las obras, incluso aunque él no estuviera dentro de una obra, pero si le gustaba un personaje, él lo estudiaba y pues también se personificaba, y pasó mucho tiempo también que estuviste haciendo el fantasma de la ópera, ¿no? Sin estar en el fantasma de la ópera. Yo los fui a ver y desde ahí como que me entró la hormiguita de querer formar parte de eso. Entonces yo los fui a ver Evita, fui a ver el fantasma de la ópera, y cuando los vi actuar dije, qué bonito, ¿no? Quisiera ser parte de eso, y entonces yo me animé en la siguiente temporada donde ya pude compartir más con ustedes. Ya, y en esta temporada tú ya hiciste pues Sugar y estuviste en otras. Sí, estuve obras. en Loco por Ti, ahí debuté, Loco por Ti y después Sugar, sí. Estuve en esas dos obras. Que fue muy épico ese personaje en Sugar, de verdad que, bueno, todos los personajes tienen algo, ¿no? Pero el personaje de Sugar era pues una transformación completa, o sea, la verdad es de que hiciste un papel magnífico y un trabajo de memorización a la misma vez también fue muy... Pues lo que fue Sugar sí fue algo complicado porque uno tenía que aprender a caminar en tacones. Y aparte había como ese tabú de que te vas a poner una peluca, un vestido, porque mi personaje era un hombre que iba a trabajar a una orquesta de señoritas. Pues por ser hombre no vas a entrar. Entonces te hacías pasar por una mujer. Pero yo estaba como con los prejuicios de qué va a decir mis papás, qué va a decir mi mamá. No, mi mamá se mató de la risa. Se estaba riendo hasta en los momentos que no eran graciosos, porque de solo verme, se le miraba la cara y se le escuchaba la risa, ella sola riéndose, ¿no? Pues en su mundo, ¿no? Pero fue una muy bonita experiencia, fue un desafío, la verdad, y fue un desafío para mí también, la verdad. ¿Y cuál fue el desafío más grande que tuviste al personificar pues ya a una mujer? Pues tratar de ser una mujer, tratar de cantar como una mujer, y pues la voz de hombre no es el mismo registro, aparte de los tacones, o sea, tener un poco de la delicadeza, y no solo eso, también eran varios personajes en la obra. Estaba el personaje de Joe, que era el personaje principal. Estaba el de Josephine, que era la versión mujer de Joe, o sea, cuando ya me ponía todo. Y estaba también un personaje
que yo había creado para impresionar a la protagonista Sugar, que era el del millonario que hablaba italiano y esos eran como 3 personajes y los cambios de ropa eran realmente un estrés total en la obra. Ya, y tú lo dices dentro de la obra, pues es un estrés, ¿no? Porque está el corre-corre, el que pues hay que cambiarse, mover de escenario, escenografías, todo pues lleva tiempos, ¿no? Hay un timing ahí que hay que estar uno también en precisión, pero fuera de la obra también creo que hay un estrés, ¿no? Como muchas veces me ha pasado y es de que no te puedes memorizar algo, ¿no? Y entonces, o lo estás diciendo de una forma de que para tú pensar es como, ok, lo estoy haciendo correcto, pero para el director es completamente diferente. Esos momentos de estrés detrás del escenario también creo de que son un poquito difíciles. Sí, claro, pero tuve la ayuda también de compañeros. Habían compañeros atrás que me estaban ayudando a cambiarme. Tenía 30, 45 segundos para salir con otro vestuario completo. Y también pues sí, tienes razón, o sea, tú conoces al profe Aníbal, que es muy estricto y pues la paciencia no es una de sus virtudes. Pero he tratado de no hacerlo enojar mucho las veces que he trabajado con él y siempre he tratado de... Yo soy muy malo para la improvisación. Yo necesito un libreto, necesito estudiar un libreto para poder desarrollar un personaje. Entonces, en el aspecto de memorización, a veces puedo ser muy técnico también y a veces eso también el director cuando ve que es muy técnico no es muy natural. O sea, la idea es que no se vea actuado, sino que se vea natural. Y a veces ese también ha sido mi falla, que a veces se ve muy técnico y no se ve natural el personaje. Te juega una contraparte sí, ahí, ¿no? juega una contraparte. Pero sí, yo lo que siempre miraba es de que tú eras muy bueno para memorizar y como tú dices, pues no eras tan bueno en la improvisación, pero realmente para el tipo de personaje y los musicales que se estaban haciendo, pues era muy necesario ser práctico, ser técnico, porque eso lleva a tiempos. Sí, y también ha habido momentos en que he tenido que lidiar con tropiezos. Y eso ya en la obra uno pues tiene que sacar ahí o improvisar forzadamente. Como por ejemplo cuando un compañero, no sé si decir el nombre, se le olvidó una parte y la verdad tenía que haber dicho un no y lo gritó antes y yo después de hacer la escena, yo voy y lo miro y le digo no en plena obra. Pero todos se rieron. Inclusive pensaban que era parte del libreto, de la historia, pero no, era un error. Era un error que lo convirtieron en algo gracioso y que al público le gustó. Sí, exacto. Una improvisación. Pero nadie sabe la obra cómo va. Los errores no lo ve a menos que uno sea tan obvio, ¿no? Claro, pero ¿te ha tocado en algún momento el estar en una obra, alguien comete un error y tú así como... Ay. En los ensayos es una señal. O sea, uno tiene que prestar mucha atención en los ensayos, porque hay veces que a uno se le olvida en la misma parte y uno ya está como que un poquito predispuesto, ¿no? Como que uno dice, no, espero que aquí no se le vaya a olvidar. Y ha pasado, y entonces ha habido veces que yo he tenido que decir la letra de la otra persona hasta que esa persona tome otra vez el ritmo de la historia. Me ha pasado, eso sí me ha pasado en una obra en vivo. ¿Y algún momento donde se te haya sido muy complicado trabajar con alguna persona? Pues no una persona, pero sí hubo un grupo que era realmente puro ego, no, o sea, la verdad no seguían indicaciones del director. Había una escena donde tal persona se tenía que morir, digamos, ¿no? Y se moría en los ensayos, pero en plena obra, cuando tú hacías la escena, no se moría. Tenía que hacer más cosas y no, que como que sobreactuaba y me sobrevivía en la escena, me ponía en un problema y se moría como a la tercera, digamos, ¿no? Y era otra obra y ya se moría a la cuarta. Iba subiendo la intensidad. Sí, la verdad, sí me ha tocado trabajar con gente muy, muy difícil.
Muy difícil en la actuación y detrás de la actuación también, ¿no? También detrás de la actuación, del orden, de la organización, de cuidar a los actores también, ¿no? Que también es muy importante. Ya, entonces hablábamos de River Cultural y bueno, los personajes tú te los ganaste, porque pues la verdad pues hay talento y hay esfuerzo. Pero alguien decía de que te los habían dado porque eras el mejor amigo del productor, de la persona encargada del teatro, que eras, bueno, que es amigo de Kevin. Ah, no. Kevin no. Gebel. Entonces decían que te daban los papeles porque había una relación con... Pero había una audición siempre. Entonces había una audición. Eso sí es cierto en parte y puedo entender que la gente haya pensado eso porque yo no venía con experiencia en la actuación. Más bien hay un punto de inicio ahí y tengo que decir que todo empezó con el grupo de jóvenes. Digamos que en Perú decimos nosotros, ¿quién te descubrió, no? ¿Qué artista descubrió a Gerson, descubrió a Orlando? Y pues tengo que decir que aquí fue Gastón, el que toca el bajo, era el líder de jóvenes, sacando un personaje de seguridad que en lo personal para mí no tenía ninguna gracia, pero pues ahí como que a los otros le encontraban un chiste, pero para mí decían, pues no hago gran cosa, ¿no? Pero eso era lo único involucrado en la actuación, solo con los jóvenes, con el grupo de jóvenes de la iglesia en ese tiempo. Y hubo una audición con Aníbal, ¿no? Para el papel principal, nomás era cantar una canción y pues de ahí no sé qué más, era decisión de él. Yo no sé si fue por influencia de Kevin Segu. Yo no sé qué tanta influencia habría tenido. No creo que ni sabía que estaba ahí metido, la verdad. O sea, no sabría. Hay que preguntarle a Aníbal. Tendríamos que preguntarle al maestro para saber esa situación, pero la verdad es de que yo digo, bueno, tu talento siempre ha hablado, pues tu perseverancia, pero también esa dedicación que le pones para poder hacer estos personajes, la verdad es de que es algo admirable y esto después de Loco por Ti, de Sugar, de esta experiencia de estar en River Cultural, te lleva a hacer cine, La hija de Dios. Oh, sí, mira, yo me sentía fuera de lugar en ese proyecto. Era un proyecto de este director Enrique Torres, ¿no? Que había hecho una cantidad de novelas, considerado el rey de las novelas en Argentina. Así es. Estaban actores que habían salido, como Jaime Aymerich, que había salido en la versión de aquí de Betty la Fea, que también era parte. Estaba el chico que sale en los comerciales de pizza, Beto Ruiz. Estaba Javier Seriani, que estaba con la doctora Polo. Conocí a un actor que me tocó compartir también, que era colombiano, Jonathan Tavares. O sea, eran personas que tenían experiencia, ya llevaban kilometraje y yo era el nuevo. Y sí me ocurrió un accidente ahí también, pero pues porque el chico Jonathan no había asistido a la grabación, llegó tarde, mejor dicho, ¿no? Llegó tarde y me habían dado parte de sus diálogos, su personaje me lo estaban dando a mí y él llegó ya como prácticamente a la hora de grabar y cuando iba a hacer su escena se me olvidó su diálogo completamente, así que no hice su personaje. Es que yo me tuve que aprender en ese momento y no tuve el tiempo necesario y tenía los nervios de punta. Y ahí, pues, me quedé congelado. ¿Cómo resuelves esa situación? ¿Cómo lo resolviste? Pues, prácticamente, lo que se resolvió fue que se le dio el personaje otra vez a él, porque él ya lo tenía aprendido. Yo no lo tenía aprendido, la verdad, o sea, me lo dieron como al momento y tenía buenos diálogos, entonces tenía que ya pensar, estaba nervioso y todo se me cruzaron ahí, ese cortocircuito. y el director, Enrique, muy buena gente, muy buena persona, me dice, Orlando, vi que sí te estabas estresando, que te vi que estabas tratando de practicar las líneas, y me invitó para venir otro día a otra escena que no estaba incluido.
Ok, hicieron otra escena con tal de... Sí, me incluyeron en una escena y me dieron un diálogo más. Wow, mira qué bonito de parte de un director, ¿no? El tomar esa iniciativa, pues sabiendo de que a la misma vez no había sido tu culpa al 100%, sino que también pues un poquito de parte de ellos de descuido, pues darte a último momento ese personaje que no lo tenías estudiado. ¿Por qué dijiste que sí al hacer este personaje, que no lo habías estudiado? Me preguntó Aníbal si podía ser como el understudy del personaje que iba a ser Jonathan. Y entonces yo le dije que sí, pero pues tuve que aprender, me puse a estudiar ahí y no conocía totalmente ese personaje. Yo venía con otro personaje que no tenía diálogos, que era de un secuestrador y que usaba una más, ni se le miraba la cara. Entonces no saben en qué parte salí, pero hay otra escena donde no uso la capucha ni nada y tengo un diálogo ahí. Entonces, y que eso es lo que pues muchas veces ocurre, ¿no? Porque decimos de que no es solamente hacer un personaje, no es solamente estar por estar, sino que cuando te entregan un papel, cuando te dan un personaje, tienes que estudiar al personaje, tienes que ver la historia detrás de eso y también ponerle los sentimientos, ponerle color a ese personaje, porque entonces si no va a ser simplemente una actuación y el público muchas veces lo que quiere es que sentirse conectado con el personaje, sentirse que estás sintiendo, valga la redundancia, que estás sintiendo lo que esa persona está viviendo en ese momento. Entonces, es algo muy importante el de que podamos conocer al personaje para poder hacerlo y que conecte, porque no es solamente hacerlo por hacer. En esta industria, pues, se ve mucho de que hay personas que aceptan y quieren hacer un personaje simplemente por hacerlo, ¿no? Por el ego de que, yo lo quiero hacer y yo lo puedo hacer. No fue este tu caso, pero ha pasado y tú nos decías acerca de una experiencia que viviste donde las personas aceptaban lo que se les ponía o llegaban tarde o no se aprendían su libreto. A veces es un poquito incómodo también estar en un medio así. Sí, es bastante incómodo porque no depende de que tú seas bueno, porque si la producción es mala, todos fallan. Si no hay esa unidad grupal en la actuación, no vamos coordinados, termina siendo un desastre para uno y es frustrante para todos los que trabajamos en eso. Ya. ¿Y qué decisión tomas cuando estas cosas pasan?